Cuando abrió los ojos, no fue para ver, fue para ser visto. Durante más de 2 décadas, Gabriel Castañeda, arqueólogo y escéptico consumado, había recorrido los rincones más oscuros del mundo, buscando respuestas a preguntas que nunca se atrevía a formular en voz alta. Pero fue en las profundidades de una caverna olvidada, bajo las ruinas de un templo sin nombre en el desierto de Atacama, donde encontró algo que jamás debió encontrar. Era una estatua, no más alta que un hombre, tallada en una piedra negra imposible de identificar, cubierta de símbolos que ninguna civilización había registrado. No tenía pupilas, ni expresión, pero tenía ojos, y algo en ellos parecía esperar. Gabriel la miró por primera vez con esa mezcla de curiosidad profesional y arrogancia académica. Tomó notas, fotografías, medidas, pero hubo un detalle que solo él notó, y que prefirió no anotar. El párpado de la estatua estaba apenas más abierto que cuando la encontró. Pensó en la humedad, en la luz, en la fatiga. Se burló de sí mismo, como todo buen hombre de ciencia hace cuando el instinto le grita algo que la lógica no puede probar. Pero por la noche, al revisar las fotos, se quedó en silencio. Comparó, reencuadró, aumentó el zoom. Sí, estaba más abierto. No lo mencionó al equipo. Era absurdo, irresponsable, pero al día siguiente, al volver al sitio, vio como uno de los asistentes, un joven estudiante de intercambio llamado Joaquín, se quedaba mirando la estatua durante más de 1 minuto, con los ojos clavados en ese rostro sin emoción. Gabriel lo observó desde la sombra, y cuando Joaquín se alejó, Gabriel se acercó, y esta vez no había duda. Los ojos estaban a medio abrir, y por primera vez en su vida, Gabriel no sintió emoción por su hallazgo. Sintió que algo lo miraba desde adentro. No piedra, no forma. Conciencia, ¿qué eres?, susurró. La estatua no respondió, pero en lo más profundo del silencio hubo un eco, uno que no vino de fuera. Y cuando Gabriel parpadeó, los ojos de la estatua estaban 1 milímetro más abiertos. Gabriel no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentado en su tienda, con las fotos de la estatua abiertas en su laptop, una lámpara temblando junto a él como si el desierto entero respirara en otra frecuencia. Las imágenes eran claras. Con cada mirada humana, los párpados se retraían un poco más, pero no podía compartirlo. Nadie le creería. Lo perdería todo. Reputación, credibilidad, cordura. A la mañana siguiente, Joaquín no apareció en el desayuno. Al principio, lo atribuyeron a la típica resaca juvenil, pero al mediodía, alguien gritó desde el fondo de la caverna. Gabriel bajó el primero. El cuerpo de Joaquín yacía al pie de la estatua, en posición fetal, los ojos completamente blancos. No había señales de lucha, ni heridas, ni sangre. Solo una expresión en su rostro que Gabriel jamás olvidaría: asombro y terror absoluto. La policía local llegó. Informes preliminares hablaron de un paro cardíaco inducido por deshidratación o un posible derrumbe de piedra. Nada fuera de lo común. Pero Gabriel sí sabía, y cuando todos se retiraron, él volvió a quedarse solo con la estatua. Ya no estaba igual. Ahora, sus ojos estaban abiertos, no por completo, pero lo suficiente como para que Gabriel sintiera con una certeza tan ancestral como el miedo que la estatua ya no estaba dormida. Entonces ocurrió algo que congeló el aire. Desde su radio portátil, aún encendida, salió una estática irregular, como si una señal lejana quisiera abrirse paso. Luego, una voz distorsionada, como un murmullo desde una garganta antigua. ¿Quién me llama? Gabriel retrocedió bruscamente. La radio cayó. La estatua permanecía inmóvil, pero el suelo vibró, como si el templo entero respirara. Y de pronto entendió algo que lo hizo temblar. No la habían desenterrado, la habían despertado. Los días siguientes se volvieron un borrón de movimientos vacíos. La excavación fue suspendida tras la muerte de Joaquín, pero el equipo aún debía desmontar el campamento. Gabriel fingía trabajar, pero no podía alejarse. No de la estatua. Había una fuerza allí, algo que no solo observaba, sino que llamaba. Las noches eran peores. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con un lugar imposible, un desierto sin cielo, una ciudad hecha de ángulos que no obedecían geometría, y en el centro, un trono vacío. Soñaba con estar allí, de pie, con los pies hundidos en arena negra,
rodeado de voces que no eran humanas pero hablaban dentro de su mente. Y todas decían lo mismo, en un idioma que no había aprendido pero ahora entendía: despiértame, libérame, mírame. Gabriel despertaba empapado en sudor, temblando, a veces sangrando por la nariz, sin razón. Pero lo peor no estaba en sus sueños. Lo peor estaba en los demás. Primero fue Lara, la lingüista. Pasó horas frente a la estatua, dibujando símbolos frenéticamente sin explicación. Después, el doctor Méndez se sentaba a mirar fijamente los ojos de piedra durante minutos, con una sonrisa vacía. Uno a uno, el equipo comenzó a cambiar. Se volvían silenciosos, ausentes, como si algo en su interior se apagara lentamente. Gabriel los observaba, horrorizado, sintiendo que cada mirada hacia la estatua era como una ofrenda involuntaria. Y la estatua respondía, porque ahora ya no era solo un objeto inerte. Durante las madrugadas, él la escuchaba moverse, no caminar, no gemir, sino un suave crujido de piedra, como si los músculos de un rostro oculto se adaptaran, palpitando con cada mirada. Y una madrugada, al revisar las cámaras de seguridad, la vio parpadear. Un parpadeo real, lento, humano, consciente. Y entonces entendió algo aún más terrible. Mirarla no era lo peligroso. Lo peligroso era dejar de hacerlo. Gabriel intentó irse. Empacó sus pertenencias a las 3 de la madrugada, sin hacer ruido. No dejó notas. No avisó a nadie. Solo quería alejarse. Pero cuando llegó al vehículo de transporte, lo encontró sin ruedas, las baterías arrancadas y el GPS cubierto por una sustancia viscosa y negra, como si el desierto mismo lo rechazara. «No puedes irte», dijo una voz a su espalda. Era Lara. Tenía los ojos completamente enrojecidos, como si llevara días sin dormir, y los dedos manchados de tinta seca, cubiertos de símbolos idénticos a los de la estatua. Pero no era eso lo que lo aterrorizó. Era su sonrisa. «¿Quién te dijo eso?», susurró Gabriel. Lara levantó lentamente la mirada hacia el horizonte, hacia el templo semienterrado, y murmuró: «Él». Durante las siguientes horas, Gabriel fue testigo de algo imposible. El equipo, antes racional, científico y escéptico, había perdido la voluntad. Ya no hablaban de excavación, ahora hablaban de despertar, de ofrecerse, de ser vistos. Uno de ellos, el geólogo argentino, se hizo un corte profundo en el brazo y vertió su sangre sobre la base de la estatua, mientras murmuraba un canto gutural, sin ritmo ni idioma conocido. Gabriel gritó. Intentó detenerlo, pero los demás lo sujetaron, y todos, al unísono, le susurraron al oído una sola palabra que heló su alma. Yara. El nombre tenía nombre. Ese sonido áspero, arcano, vibrante, no era para ser pronunciado por bocas humanas. Y sin embargo, ahora todos lo repetían, una y otra vez, como un mantra. Yara, Yara. Él abre los ojos. Yara. Gabriel cayó de rodillas, incapaz de respirar, no por el miedo, sino por la presión. El aire se sentía más denso, el cielo más bajo, el mundo entero, como si estuviera empezando a inclinarse hacia algo oculto bajo sus pies. Y cuando levantó la mirada hacia la estatua, ya no parecía de piedra, parecía piel antigua, tallada por milenios, húmeda, palpitante, y sus ojos abiertos por completo no reflejaban la luz, la absorbían. Fue entonces cuando Gabriel comprendió la verdad. La estatua no es un dios, es un rostro, y lo que está debajo todavía duerme. Por ahora, Gabriel no recuerda cómo volvió a su tienda. Solo sabe que despertó al anochecer, con las uñas ensangrentadas, como si hubiera intentado arañar su propio rostro. Su diario de campo, que antes contenía notas meticulosas, ahora estaba cubierto con dibujos en espiral, todos comenzando con un punto central. Un ojo que lo miraba incluso cuando no lo estaba mirando. Intentó prender su laptop para enviar un mensaje al exterior, pero la pantalla solo mostraba su reflejo, no su rostro, algo detrás. Una silueta borrosa, de proporciones imposibles, que respiraba sincronizada con él. Y al parpadear, el reflejo no lo hizo. Gabriel gritó. Salió corriendo al desierto, con la linterna temblando en su mano. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarse, pero el desierto ya no era el mismo. Las dunas tenían formas,
humanas, torres de piedra retorcidas en agonía, como si otros antes que él hubieran intentado escapar, y no lo lograron. El cielo, si es que aún era cielo, giraba en espiral. El viento traía voces, sus voces, la de Joaquín, la de su madre, la de sí mismo suplicando que alguien lo despierte, porque ahora lo entendía. Y ahora no solo influye en la materia, también en el tiempo, en la identidad, en la voluntad. Volvió tambaleándose al campamento solo para descubrir lo inevitable. Ya no era un campamento, era un santuario. Los demás ya no eran arqueólogos, eran acólitos, cada uno arrodillado frente a la estatua, repitiendo las mismas 3 palabras una y otra vez. Él nos ve, él despierta. Nosotros le abrimos el ojo. Gabriel los miró horrorizado. Nadie reaccionó a su presencia, como si ya no existiera. Y cuando giró sobre sí mismo, descubrió que la estatua ya no estaba sola. Había una grieta detrás, una abertura, una puerta, oscura, viva, palpitante como una herida, como un párpado abierto desde el interior. Y antes de poder reaccionar, escuchó la voz una vez más, ahora nítida, clara, sin interferencias. Gabriel, ya me viste, ahora te toca ver. Gabriel entró, no porque quisiera, porque algo en su mente se rindió. Un susurro, una vibración en el cráneo, como un pensamiento que no era suyo pero sonaba a él mismo. El interior de la grieta no era roca, era carne. Las paredes latían, húmedas, tibias, y el suelo, cubierto por una sustancia negra y viscosa, absorbía sus pasos sin eco, como si la caverna no quisiera que nadie supiera que él estaba allí. Avanzó a tientas, guiado por el pulso. Un ritmo lento, eterno, antiguo, y entonces lo vio. El corazón del templo no era una sala, era una cavidad orgánica, iluminada por una luz imposible, ni roja, ni blanca, sino el color del olvido. En el centro, flotando a centímetros del suelo, había un cuerpo humanoide, o algo que alguna vez lo fue. Era delgado, como si el tiempo lo hubiera estirado sin piedad, sin rostro, sin piel, con decenas de ojos cerrados en su pecho, abdomen y cuello, excepto uno, el central, abierto y mirando directo a Gabriel. ¿Qué eres?, balbuceó. No hubo voz, solo imágenes, memorias que no eran suyas, ciudades que nunca existieron, cielos partidos, mares que gritaban, multitudes adorando a un Dios que nunca pidió ser despertado, pero sí ser temido. Y entre todas esas visiones, una lo atravesó como una daga, él mismo, arrodillado, convertido en el último sacerdote. Gabriel, el portador, el que lo trajo de regreso. Quiso correr, gritar, cerrar los ojos, pero no pudo, porque ya no estaba viendo con sus ojos, estaba viendo con el de él. Y en esa visión final, supo la verdad. La estatua no era una advertencia, era un sello, un párpado. Y al mirarla, al documentarla, al compartirla, la humanidad no la encontró. La humanidad la abrió. Gabriel abrió los ojos, pero ya no eran los suyos. Afuera, la noche había desaparecido. El cielo era un hueco negro, atravesado por fisuras que sangraban luz inversa, como si la realidad estuviera siendo arrancada capa por capa. Los acólitos caminaban en círculos, murmurando lenguas que nadie les había enseñado. Lenguas que vibraban en el hueso y hacían sangrar los oídos de quien las escuchara. La estatua ya no estaba, solo un cráter ardiente. Y desde lo profundo, algo ascendía. Primero fueron los dedos, alargados, inhumanos, arrastrando fragmentos de piedra y sangre. Luego un torso segmentado, cubierto de ojos que no parpadeaban. Después la cabeza, o lo que pretendía ser una cabeza. Un orbe liso, sin boca ni rasgos. Solo un único ojo central, que al abrirse completamente, dobló el tiempo a su alrededor. Gabriel cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino porque ya no sabía que era él. Recordó su nombre, recordó su hogar, recordó a su madre, y la imagen fue devorada por otra. Una ciudad cubierta por tentáculos de sombra, gente arrodillada, clamando perdón a un Dios sin rostro que no escucha. Solo mira, siempre mira, y ahora ya no dormía. El ojo estaba abierto, y el mundo entero, estaba dentro de su visión. Gabriel intentó gritar, pero su boca estaba sellada, su lengua sustituida por un fragmento de obsidiana viva.
Solo pudo emitir un silbido sordo como un suspiro de los condenados. Cayó de espaldas, mirando el cielo resquebrajado, y en ese último momento lo entendió. Él no desenterró una estatua. La estatua lo estaba esperando. Años después, en un pequeño museo de provincia, una figura se exhibe bajo cristal. Una estatua sin rostro, tallada en piedra negra, con un ojo central esculpido con detalle enfermizo. Nadie sabe de dónde provino realmente, solo que fue hallada entre los restos de una expedición malograda en el desierto. Algunos visitantes juran que el ojo parpadea. Los guías lo niegan. Dicen que es un efecto de la luz, un juego de sombras. Pero hay un patrón que nadie puede ignorar. Cada arqueólogo, cada investigador, cada curioso que la observa por más de unos segundos, cambia. Primero, el insomnio. Luego, los dibujos, las palabras que no existen en ningún idioma. Y finalmente, la mirada fija al horizonte como si esperaran algo, como si oyeran un latido que los llama, como si ya no fueran ellos, porque el ojo sigue abierto. ¿Y tú? Tú también lo miraste. Tal vez creas que estás a salvo. Tal vez pienses que esto fue solo una historia. Pero recuerda, algunos dioses no destruyen con fuego ni con ira. Destruyen mirando. Y lo único que necesitan para entrar en tu mente es que los mires primero. Así que ahora, mientras apagas la pantalla o bajas la mirada, ¿estás seguro de que el ojo no está mirando desde dentro? Hay cosas que deben seguir durmiendo, pero tú ya las despertaste. Si esta historia te hizo estremecer, comparte el video, suscríbete y déjame un comentario con una sola palabra. Despierto. Así sabré que viste lo que otros no se atreven a ver. Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que crees. Pero ten cuidado. Algunos secretos solo se revelan a quienes ya están marcados. Nos vemos si es que el ojo te deja dormir.